Repasemos el acontecer internacional. Esta mañana, decenas de personas volvieron a manifestarse frente al Parlamento israelí para exigir la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu y ratificar la necesidad de llamar a elecciones. De acuerdo con medios internacionales, las fuerzas de seguridad retiraron violentamente a los manifestantes, quienes expresaban enfáticamente la consigna «Elecciones ahora». Las protestas se producen en medio de un contexto matizado por la baja popularidad del Ejecutivo israelí, acusado por el elevado nivel de corrupción y la malversación de fondos públicos para escapar del Poder Judicial y otros intereses personales. Por cierto, el conflicto entre Israel y Palestina podría escalar a niveles regionales y causar más destrucción de la que ya ha provocado, según admitió la víspera el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, quien se encuentra de gira por Oriente Medio. Las declaraciones de Blinken suceden después de que varios medios internacionales informaran sobre temores en la Casa Blanca por una posible expansión regional del conflicto bélico. El alto funcionario estadounidense reconoció que fallecieron demasiados hombres, mujeres y niños palestinos inocentes debido a los ataques israelíes. Además, Blinken dijo que Tel Aviv no debe presionar a los palestinos para que abandonen Gaza, luego de que dos políticos israelíes de alto nivel sugirieran que la población local debe abandonar el enclave para que Israel asuma el control total de ese territorio. En ese sentido, Blinken señaló que los palestinos deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones así lo permitan. Y vamos a continuar con otros temas porque lo decíamos también, de hecho, en titulares. Un ataque israelí en el sur del Líbano causó la muerte de un comandante de las fuerzas de élite, Radwan, de Hezbollah, según confirmó la propia organización chií libanesa. Fuentes de seguridad identificaron al fallecido como Wissam Tawil, jefe adjunto de una unidad militar, quien fue impactado por un ataque con dron junto a otros miembros de la organización en la aldea libanesa de Magdal Selm. Las tensiones entre Líbano e Israel se incrementaron luego de que Sal Harouri, jefe adjunto del buró político de Hamas en la zona, muriera el 2 de enero pasado durante un ataque contra la oficina del movimiento palestino Hamas en Beirut, la capital del Líbano. La semana pasada, el secretario general del grupo militante Sayed Hassan advirtió a Tel Aviv en dos discursos televisados que no iniciase una guerra a gran escala contra el país árabe para evitar que escalen aún más las tensiones en esa región. Y en otro orden de noticias, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, se encamina a un quinto mandato tras ganar las elecciones legislativas este domingo. Hasina y su partido Liga Awami, en el poder desde el año 2009, obtuvieron más del 50% de los 299 escaños en el Parlamento Nacional. La mayoría de los votantes se mantuvieron alejados de los comicios que estuvieron marcados por la violencia y los llamados boicot de las principales fuerzas opositoras. Más de 125 observadores electorales extranjeros presenciaron el desenvolvimiento de esas elecciones. Y la Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si el expresidente Donald Trump puede continuar o no su camino hacia la reelección presidencial. La movida responde a la admisión de la apelación del expresidente contra su expulsión de las elecciones primarias en varios estados del país. Tanto Colorado como Maine impugnaron la elegibilidad de Trump en sus respectivos comicios locales por su rol en el asalto al Capitolio de Washington, D.C. en el 8 de enero de hace 2 años. La decisión que asuma la Corte Suprema con amplia mayoría conservadora y con 3 de sus 9 jueces nombrados por el propio Trump tendrá que ser acatada en todo el territorio nacional. Y el gobierno de Javier Milei realizará cambios dentro del megadecreto Ley Ómnibus tras recibir presiones de los gobernadores patagónicos, empresarios y sindicatos contra la desregulación del régimen de pesca en Argentina. Los artífices de la marcha fueron los 6 gobernadores de las provincias de la Patagonia Sur, quienes alegan que dicha ley atenta contra las inversiones, el ingreso de divisas por exportaciones y la plantilla laboral en el sector pesquero argentino. Se trata de la primera modificación al polémico proyecto normativo que proponía el fin de la exclusividad de la explotación de los recursos locales para entidades nacionales dentro de las 200 millas marinas de la zona económica exclusiva del país austral.